¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa número 20 del Mundo desde el Sur. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires y me acompaña mi colega y amigo Raimundo Gregoire desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola, Maximiliano. Qué bueno nuevamente estar contigo acá en este programa. Por acá todo bien, afortunadamente, así que muy bien estar aquí viviendo con tranquilidad. Y espero que tú también estés muy bien allá. Sí, por suerte todo bien, celebrando que en la mayor parte del mundo, incluso en Argentina, los casos de COVID están bajando bastante luego de una ola muy fuerte. Me parece que en Chile no es tan así, ¿no? Aquí ha aumentado y bueno, ya estamos a jueves, a mitad de semana, y hemos tenido récords de contagio. Ya llevamos un par de días con cifras sobre los 30.000. Así que aquí ya está, se suponía que el pic va a ser en unos días más. Estamos a jueves 10 y el pic lo estiman que llegue cerca del 15 de febrero. Pero lo que tú comentas es cierto, ha estado bajando en muchas partes del mundo. Así es, sí. Y siempre un poco por el tema de la vacunación, que es muy importante, que también hace que la letalidad sea mucho menor, por suerte. Sí, así que hay que seguir cuidándose. Para los que no se cuidan, usen la mascarilla, distanciamiento social. Si quieren juntarse con gente, háganlo, pero tomen estas medidas, lávense las manos y no debiesen tener problemas. Y lo principal, la vacuna. Claro, seguro. Bueno, tenemos como siempre acontecimientos mundiales. Yo lo que tengo es un poco la agenda de los próximos días. A ver. Mañana, viernes 11, en Kiev va a haber una audiencia en un tribunal de apelación sobre la decisión de liberar bajo fianza al expresidente Petro Poroshenko. ¿Por qué es importante esto? Porque está enmarcado este tema que estamos siguiendo en todos los programas, que es la tensión entre Rusia y la OTAN sobre una supuesta invasión de Rusia a Ucrania, según dicen los medios occidentales, algo que yo no creo que suceda, pero bueno, nunca se sabe. El presidente Petro Poroshenko está acusado de haber comprado carbón en la zona del Donbass. La zona del Donbass es el este de Ucrania, donde están apostadas las guerrillas financiadas por Rusia, y haberle comprado durante su presidencia carbón a la zona dominada por los guerrilleros es tomado por el gobierno de Ucrania como un acto de traición a la patria. Entonces está siendo juzgado por eso, y mañana el tribunal de apelación va a decidir si lo liberan bajo fianza hasta el juicio que va a enfrentar. Bueno, siguen interesante todo esto. Es bueno estar al tanto de lo que está ocurriendo acá, y como vemos, cada semana hay novedades en este tema. Seguro, sí. ¿Vos tenés algún tema internacional? Ya que estamos hablando de asuntos diplomáticos, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que a mediados de marzo el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitaría Turquía. Ajá. Importante visita, sí. Muy importante porque Erdogan además ya había expresado hace algunas semanas que tenía la intención de restablecer los nexos diplomáticos con Israel. Recordemos que Israel y Turquía siempre tuvieron vínculos comerciales, también en asuntos de seguridad, pero en 2000... ¿Ah, sí? No, digo seguro, claro, también vínculos militares. Sí, también. Y en 2010 esto llegó a punto cero. ¿Recuerdas que en ese año hubo un incidente con un buque, creo que el Mavi Marmara, y que terminó con un enfrentamiento con fuerzas militares turcas que murieron? Y entonces, desde ese entonces, que la relación ha sido muy mala, y se agravó el 2018, cuando Estados Unidos decidió con Trump trasladar su embajada a Jerusalén, y entonces Turquía decidió expulsar al embajador israelí. Sí, recuerdo que el Mavi Marmara llevaba ayuda humanitaria para Palestina. Exactamente. Israel no permitió que entrara a Gaza y lo asaltó militarmente y hubo muertos, y ahí cortaron relaciones. Exactamente, así que desde el punto de vista de la seguridad y la resolución de conflictos, uno diría que está bien que se produzcan estos acercamientos, pero ojalá que esto lleve a un cambio en las tendencias de la zona, porque ya hemos visto que la normalización de algunos países del mundo árabe con Israel
no ha significado un gran cambio en la política, por ejemplo, de asentamientos de Israel. No, todo lo contrario. Yo creo que le dieron legitimidad para seguir avanzando con asentamientos y no acatando las resoluciones de Naciones Unidas sobre ese tema. Sí, pero por lo menos avanza y disminuye eventualmente la posibilidad de enfrentamientos armados. Así que eso podría ser positivo. Ya veremos qué pasa, ¿no? Exactamente. Y yendo a América Latina, ahora este domingo va a haber la primera ronda de elecciones en Colombia. Va a haber elecciones legislativas, luego en mayo va a haber presidenciales, pero las legislativas de este domingo son importantes porque se producen en medio de un cambio de giro que hubo con la candidata Ingrid Betancourt. ¿Te acordás que estuvo 6 años presa por la FARC en la selva? Hace más de 10, 12 años, si no me equivoco. Bueno, anunció que rompía el Centro Esperanza, que es el partido político, una alianza que tenía con varios personajes importantes. Uno de ellos es el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y va a lanzar su candidatura independiente por afuera de ese partido. Va a ser una alternativa de centro que va a enfrentar seguramente a Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, que por la izquierda, el exguerrillero también, se va a presentar, es el favorito, y por derecha va el candidato del uribismo, el sucesor del presidente Iván Duque, que vamos a ver quién va a ser el candidato del uribismo. Así que bueno, Ingrid Betancourt pateó un poco el tablero y ahora este domingo son las elecciones legislativas en Colombia. Va un tema interesante que siempre hay que seguirlo y que va a marcar quizá un poco la tendencia cara a las presidenciales de mayo. Mire, Maximiliano, para terminar esta parte, esta sección, vamos a ir con una efeméride. Ajá. El 10 de febrero de 1990, es decir, hace exactamente 32 años, el entonces presidente de Sudáfrica, Frederik Willem de Klerk, anunciaba en el Parlamento de Sudáfrica que Nelson Mandela sería liberado de la cárcel un día después. Bien, sí, fue un hito, de acuerdo. Fue un hito porque además de anunciarlo se cumplió. Efectivamente, el 11 de febrero fue liberado Nelson Mandela, un líder, bueno, todos lo conocemos, yo creo que no viene al caso recordar su trayectoria, pero un gran líder africano y mundial, un ejemplo de cómo luchó por su liberación, la liberación y la igualdad de su país, así que me parece que es importante recordar esta efeméride. Seguro, sí, siempre lo recordamos a Nelson Mandela, que a pesar de no haber podido concretar todos sus sueños, contribuyó a un avance social muy importante en su país, y por eso lo recordamos con cariño a Madiba. Por supuesto, siempre se le recordará, y ya que estamos con tanto fútbol en el último tiempo, él fue uno de los promotores del Mundial de Sudáfrica 2010. Es cierto, sí. Lo veía desde toda otra perspectiva, no la perspectiva económica, pero como una fiesta para el fútbol africano. Así que ojalá que se reconozca, aunque yo creo que sí se le ha hecho, el gran rol que ha tenido Mandela para África y el mundo. Claro, seguro. Bueno, si te parece, ahora vamos a la pausa y comenzamos con el primer tema de análisis. ¿Querés adelantarnos cuál va a ser? El primer tema de análisis de hoy será algo bastante importante, interesante, que tiene que ver con Turquía y Armenia. Ajá, bien. Vale, después de la pausa nos metemos a fondo con este tema que nos interesa mucho particularmente. Perfecto. Seguimos en El Mundo desde el Sur, emisión número 20. Recuerden que pueden suscribirse en el canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, para recibir las actualizaciones. Y tal como nos prometió Raimundo, nos va a analizar las relaciones entre Armenia y Turquía, que siempre han estado marcadas por el genocidio de hace un siglo, pero bueno, hace poco hubo una guerra, ¿no?, con Azerbaiyán. ¿Y en qué quedaron las relaciones entre Armenia y Turquía? Bueno, las relaciones entre Turquía y Armenia son muy malas. Están marcadas por, como tú decías, por el genocidio armenio de 1915, en el cual 1,5 millones de armenios aproximadamente fueron asesinados por el Imperio Turco Otomano. En este punto Turquía reconoce que hubo bajas, pero dice que fue en un enfrentamiento, mientras que Armenia dice que no, que fue un genocidio.
Y claro. esta es la raíz del conflicto. O sea, básicamente no es que no se reconozca que hubo muchos muertos, sino que principalmente la forma en la cual murieron. También Claro, ponen en entredicho creo que, eso. ¿Ah? no, digo que fue alrededor de la mitad, creo, ¿no? Los armenios dicen que murió la mitad de la población. Eran 3 millones, murió 1,5 millones, si no me equivoco. Claro, claro, Tienen que haber muerto civiles, obviamente, no eran sí, todos militares, y que en un enfrentamiento es muy difícil. es lo que la mayoría de los países le dicen. Por eso que muchos no apoyan a Turquía en esto, entre ellos la Unión Europea, que después lo vamos a ver. Pero es bueno que estén acercándose, porque creo que le hace muy mal a la zona tener este conflicto, porque Turquía y Armenia arrastran a otros países, directa o indirectamente, como Azerbaiyán, Irán, Georgia, Rusia, y otros países que están ahí en la zona cercana, ya sea en Asia Central o en Medio Oriente. Claro, exactamente, sí, sí. Así que es importante estos avances, porque recordemos que Armenia y Turquía llevan 30 años sin relaciones diplomáticas ni comerciales. El 2009 firmaron una especie de acuerdo, pero nunca se ratificó. Y son importantes estas negociaciones que ya se iniciaron con un primer encuentro realizado en Moscú, Rusia, dado que ambas partes han dicho que esperan la reapertura de fronteras, que están cerradas desde 1993, y que además quieren restablecer los nexos diplomáticos. Claro. La guerra de Nagorno-Karabaj que hubo hace poco entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? También repercutió un poco la guerra que perdió Armenia, ¿no? Y Azerbaiyán apoyado por Turquía. Esto también propició que las relaciones se restablecieran entre Armenia y Turquía. Efectivamente, no todos son puras buenas intenciones ni altruismo. Estamos hablando de política, diplomacia, y ciertamente lo que tú mencionas tiene una gran importancia. Básicamente porque en esta guerra, que para que lo sepan quienes quizás no conocen esto, Nagorno-Karabaj es una zona en disputa por Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Un conflicto que involucra la variable étnica, ¿no? Y bueno, y ahí están involucrados Armenia y Azerbaiyán, Turquía siempre apoyando a Azerbaiyán. Claro. Sí, el Nagorno-Karabaj es un territorio poblado en su mayoría por armenios, pero que durante la época soviética fue otorgado a Azerbaiyán. Y algo, un modelo que se presenta en otras partes, ¿no? Desde la ex Unión Soviética. Claro, sí, como en Asia Central, en el Valle de Fergana, ¿no? Entre Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán también fueron trazadas las fronteras arbitrariamente, no respetando los lugares donde viven las distintas etnias, y también un caso más reciente, el de la península de Crimea, que Rusia la recuperó, pero que durante la época soviética fue otorgada al territorio ucraniano. Esto crea muchas divisiones internas. Sí, tenemos también el ejemplo ya no en Asia Central de Moldavia, ¿no? Del Transnistria. Claro. Exactamente, también, sí, más cercano a Ucrania que al territorio de Moldavia, étnicamente hablando. Existe ahí otra zona separatista, Transnistria, es verdad. Bueno, aclarar esto para quienes no lo sabían. Y ahora volviendo al tema en sí, en la guerra esta del 2020, finalmente Azerbaiyán derrotó a Armenia, y esto significó que Azerbaiyán retomara el control de 7 zonas cercanas a Nagorno-Karabaj. Por lo tanto, fue un golpe, no de knockout, pero un golpe duro para Armenia, que con la crisis económica actual que tiene hoy, no le queda otra que ya negociar. Y a Turquía, en paralelo, le conviene negociar, quiere que esto se solucione, para que así se destrabe el asunto y sus intereses comerciales en la zona no se vean afectados. Claro, porque, si no me equivoco, Armenia solamente vía terrestre tiene relaciones con Irán. Exactamente. ¿No? Y no sé con Georgia si tiene relaciones. Tengo entendido que por lo menos el principal corredor es con Irán. Claro, con Irán al sur de Armenia, que durante la guerra de Nagorno-Karabaj, Irán tuvo grandes dificultades, no podía apoyar a nadie porque el 20% de la población, alrededor del 20%, es de origen de Azerbaiyán. El líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, es de origen azerí, y también con Armenia hay una gran alianza tiene Irán por el bloqueo que tiene Irán, y Armenia es uno de los países que
también logra tener lazos políticos y comerciales con Irán, así que es muy importante, esa guerra fue muy importante para Irán, que se dedicó junto con Rusia y Francia a promover la paz y establecer el fin del conflicto con Azerbaiyán. Sí, de hecho Irán y Armenia, por ejemplo, el 2019 conversaron, no sé qué habrá pasado al final, sobre un gasoducto que pasara por Georgia. Así que Irán es un país fundamental para Armenia, lo mismo que Georgia, pero también aquí vamos a ir a un tema que es: la solución de este conflicto sería muy bueno, pero podría afectar los intereses de Irán y Georgia. Lo de Irán, por lo que has comentado, porque podría perder cierto poder o influencia al ser un corredor importante. Recordemos que Armenia está prácticamente aislada en esta zona y queda fuera de proyectos de energía y transporte, por ejemplo, en la zona del Cáucaso Sur. Por ejemplo, el oleoducto del Mar Caspio, que va a unir a Bakú, Azerbaiyán, con Tbilisi, Georgia y Ceyhan en Turquía, llevando petróleo hacia el Mediterráneo, y el gasoducto del Cáucaso Sur, que también llevaría gas a Europa desde Bakú. Claro. Desde la costa de Azerbaiyán en el Mar Caspio, claro. Y además hay proyectos de ferroviarios, en fin. Entonces, Georgia tiene un corredor que conecta Azerbaiyán con Rusia, Turquía e Irán. E Irán, al mismo tiempo, es la ruta para que los productos turcos vayan hacia Asia Central y particularmente Azerbaiyán. Claro, exactamente, sí. Turquía tiene un lazo lingüístico y político muy importante con Asia Central, y Irán es la vía, el puente para que Turquía alcance esa zona vía terrestre. Exactamente, son, como tú mencionas, Turquía tiene sus orígenes, sus raíces están en Asia Central, más allá que la veamos ubicada cerca de Europa y de Medio Oriente. Lo concreto es que Turquía, sus raíces étnicas están en Asia Central, y por eso siempre está con un ojo mirando hacia o un ojo y medio hacia Asia Central. Sí. Y bueno, luego ¿qué otra? En Moscú me dijiste que se reunieron, ¿establecieron algún otro tipo de acuerdo? ¿O simplemente eso, que ya es bastante en realidad? Acordaron que que el 24 de febrero va a haber una segunda ronda de negociaciones. Ajá. Así que es algo bastante importante en que están avanzando, si bien no se produjeron, digamos, declaraciones importantes, no se anunció algún cambio en la práctica sobre su relación. Sí están las intenciones de destrabar este conflicto que bueno, como vimos recién, afecta a estos países, pero también a otros países de la región, ya sea en Asia Central o en Medio Oriente, y que involucra potencias como Rusia, porque Rusia también, estos países, algunos de ellos buscan disminuir la dependencia de los envíos de petróleo o gas que vienen desde Rusia. Claro, sí, es una zona del Cáucaso Sur, es muy importante para la geopolítica rusa. Sí, así que habrá que seguir este tema para ver qué pasa, y ojalá por la tranquilidad de la zona que esto se solucione y que logren además algo ya desde la perspectiva humana, que se aclare ya todo esto y que haya un discurso único, oficial en todo el mundo sobre lo que ocurrió en Armenia, que según lo que expresa la mayoría de la gente fue un genocidio. Claro, es una buena noticia que haya acuerdos, pese a que por ahora no va a haber un acuerdo con respecto a ese tema tan sensible para Armenia principalmente, y también para Turquía, que lo niega persistentemente. Y bueno, pero acordar y establecer ciertas reglas, ciertos acuerdos siempre es bueno para la paz regional y también para el comercio y el desarrollo económico en esta crisis económica que además empeoró la pandemia. Exactamente, así que bueno, estaremos siguiendo este tema como siempre. Y tengo entendido que ya con esto estaríamos haciendo una pausa, ¿o no? Seguramente, sí, vamos a la pausa con un nuevo tema de análisis. Se cumple un año del golpe de Estado, del cruento golpe de Estado en Myanmar, la ex Birmania. Y bueno, después de la pausa vamos a referirnos a los detalles. Perfecto, entonces nos veremos ahí a la vuelta de la pausa, ¿no?
estamos de vuelta ya. Como dijimos antes, Maximiliano nos va a hablar de un tema muy, muy importante que tiene que ver con Myanmar. Y para saber un poco lo que está pasando en este país tan lejano para nosotros los que vivimos aquí en el Cono Sur. Sí, días atrás se cumplieron un año, se cumplió del golpe de Estado, que fue salió en bastantes medios, fue bastante comentado porque tiene características que atraen un poco la mirada de los que no viven en la zona, ¿no? Porque parte del gobierno era la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, que tuvo una premio Nobel de la Paz 1991, ganó las elecciones presidenciales en ese año, pero fue encarcelada por el régimen militar de ese entonces, que no reconocía el triunfo democrático. 19 años presa estuvo hasta que fue liberada en 2010 y comenzó a formar parte del gobierno dirigido por los militares, pero que tenía grandes componentes civiles, entre ellos el de Suu Kyi, que además es hija del padre de la patria, el libertador de Birmania en ese momento, que era ex colonia inglesa y que en la Segunda Guerra Mundial se alió primero con los japoneses en la invasión de Japón y luego en el 45 con Gran Bretaña, que pactó la independencia con Gran Bretaña. Entonces, bueno, su hija Suu Kyi formó parte del gobierno militar. Hubo elecciones legislativas en 2020, en el cual el partido de Suu Kyi ganó el Parlamento con el 83% de las elecciones. Algo que el gobierno militar no pudo aceptar, pese a que ella era parte del gobierno cívico-militar. Entonces, en febrero, dio un golpe de Estado, en la cual la encarceló y está acusada de haber violado, por cosas absurdas, haber violado la cuarentena durante el COVID y de cosas que no tienen nada que ver con la política, sino que se le ha buscado todo tipo de argumentos para extender su condena a prisión, que ahora, días atrás la condenaron por 4 años más, también con otra excusa absurda, pero lo principal de que se lo acusa es el fraude electoral. Pero bueno, Human Rights Watch destaca que hubo 1.463 muertos en las protestas contra el régimen militar, 11.800 detenidos, y también existen unas guerrillas que están en contra del régimen militar, pero son débiles y están dispersas y no por ahora militarmente el gobierno militar es el que tiene el poder y no parece que fuese a entregar el poder a los civiles como hizo en 2010, que tibiamente les dejó una parte del poder y ahí pudo Suu Kyi y otros civiles tomar algunos roles, algunos ministerios dentro de Myanmar. Ahora tengo entendido, Maximiliano, porque parece ser bastante terrible lo que está sufriendo esta señora, pero tengo entendido que tampoco es una blanca paloma de la paz. No, se la acusa de ser cómplice junto con el gobierno militar del genocidio del pueblo Rohingya. El pueblo Rohingya es una comunidad musulmana importante que vive en el sudoeste de Myanmar, sobre el Océano Índico. Recordemos que la mayoría de la población de Myanmar son budistas y existe esta minoría musulmana importante, en las cuales se las estigmatizó desde la época de la independencia. Se los acusó de apoyar a los británicos en la colonización, porque el Reino Unido les prometió un Estado independiente, algo que no cumplió. También tiene un ejército propio, es el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, se llama así, que está apoyado por Arabia Saudita y por Pakistán. Entonces se lo relacionaba con Al-Qaeda o con el terrorismo, y bien ha cometido actos de barbarie, de asesinatos, pero esto hizo que se estigmatizara a todo el pueblo musulmán Rohingya, que tuvo que escaparse hacia la vecina Bangladesh, porque el gobierno militar de Myanmar los persiguió, los masacró, estuvieron en campos de concentración, y como pudieron, cruzando el mar, tuvieron que esconderse en Bangladesh. Muchos regresaron, pero cuando en el Tribunal de la Haya se llevó este caso, en 2019, Aung San Suu Kyi, la mujer está encarcelada,
compareció ante el Tribunal de la Haya y defendió no a la represión contra los Rohingya, pero negó que hubiese sido un genocidio. Dijo que se excedieron en cuanto a las formas y a los métodos de reprimirlos, pero no de ninguna manera avaló que fuese un genocidio. Eso le destaca la complicidad en ese momento con el régimen militar, del cual ella, digamos, estaba asociada, luego de haber estado presa tantos años, porque tenía una función en el gobierno que era la consejera de Estado. Bueno, eso es lo que sucedió. Y me preguntarán, bueno, ¿por qué es tan importante Myanmar? Bueno, para China principalmente se beneficia del gas, de las piedras preciosas, de la madera de teca, y tiene sobre el Índico un puerto muy importante que es donde llega el petróleo de África y de Medio Oriente que China compra. Recordemos que las industrias chinas requieren de muchos hidrocarburos porque China no da abasto para producir el gas y petróleo que requiere su industria, su creciente industria. Entonces, para evitar el cuello de botella del estrecho de Malaca, es decir, entre Malasia y Indonesia, existe un paso muy pequeño que cualquier conflicto militar con China se podría bloquear fácilmente con barco. Utiliza este puerto que tiene Myanmar en la zona donde están los Rohingya, al suroeste, sobre el océano Índico, y ahí recibe todo el petróleo de Medio Oriente y de África. Dos cosas. La primera, llama la atención cómo las minorías musulmanas son atacadas con virulencia en China, India, Myanmar, países donde hay religiones como el hinduismo, el budismo, por dar dos ejemplos, que siempre acá desde Occidente se ven como religiones muy espirituales, como lo deben ser todas las religiones, pero que en teoría con un aún mayor desapego de lo material y de lo banal. Y resulta que al final ocurre esto. Entonces ahí uno no le va a echar la culpa a las religiones, por supuesto, porque es la responsabilidad de las personas. Pero me llama la atención que en estos países se ataque con tanta crueldad a la minoría musulmana. O sea, en China hay campo de concentración, lo de Myanmar es terrible. En India están también atacando además a los cristianos. Y uno habla muchas veces, critica, yo mismo lo hago, lo que pasa en Europa con la islamofobia, pero en Europa no llega a estos niveles, es brutal. Exactamente, sí, interesante la observación porque yo creo que consideran, como decimos, no tiene nada que ver con no está emparentado con el tema religioso, sino que en Myanmar, por ejemplo, el gobierno militar, si bien en su mayoría es budista, no es un gobierno religioso, pero yo creo que es un factor de poder antagónico y lo ven como las minorías musulmanas la ven como un potencial rival o un peligro para mantener la hegemonía en este caso un gobierno militar. Y en el caso de China algo similar, porque los uigures, que ya lo tratamos en programas anteriores, que son musulmanes de ascendencia turca, están asentados en una zona rica en hidrocarburos, que es la provincia de Xinjiang. Entonces también los ven como rivales en China. Y en India creo que a partir de la llegada de Narendra Modi, que tiene políticas bastante xenófobas y fascistas, se ataca creo que es el 13%, si no me equivoco, la cantidad de musulmanes que habitan en India, luego de la histórica separación que hubo antes de la independencia de India y Pakistán. Y yo creo que a veces es un chivo expiatorio, se los acusa de algunos males, exageran algunas acciones. Es cierto que existe una guerrilla rohingya que ha matado gente, pero no se puede estigmatizar toda una comunidad por eso, como bien decías recién. Claro, al final eso es lo que empieza a ocurrir, se mezclan los factores, la variable geopolítica con estos otros temas y muchas veces se producen estas generalizaciones, estos discursos oficiales, masivos, creando finalmente una percepción bastante errada de lo que ocurre en la práctica. Claro, seguro, sí. Y para finalizar me gustaría destacar cómo Occidente le ha impuesto sanciones a Myanmar por el golpe actual, pero también al gobierno militar que gobernó antes de 2010, antes de que liberaran a Suu Kyi. Por ejemplo,
pese a que Estados Unidos le había aplicado sanciones a Myanmar, la petrolera Unocal utilizó mano de obra muy barata para construir un gasoducto, el gasoducto Yadana, que lleva gas de Myanmar a Tailandia. La empresa norteamericana Chevron compró los derechos de explotación de este gasoducto y de transporte, lo que hizo mantener viva también a la dictadura, que obtenía regalías de eso, pese a las sanciones. Y la empresa francesa estatal petrolera, Total, aportó el 7% del ingreso del gobierno militar. Así que Occidente otra vez con esa doble vara de por un lado condenar y sancionar y bloquear, y por otro lado económicamente, si le conviene, apoya a los regímenes militares, no importa si es militar o no, pero en ese momento les convenía el transporte de gas y petróleo a través de Myanmar hacia otros países, ¿no? Pero el principal beneficiario es China, eso queda claro. La famosa frase 2 pesos, 2 medidas aplica nuevamente en este caso, el doble estándar con las sanciones, mientras se hace vista gorda sobre otros temas, o se castiga a Myanmar porque es un país más chico, irrelevante si se quiere en la geopolítica internacional, pero no se hace lo mismo con los grandes. Pero ya no es ninguna novedad. No, por supuesto que no. Y bueno, con este tema llegamos al final de la emisión número 20. Bueno, siempre animamos a los oyentes a que se suscriban al canal de YouTube del Mundo desde el Sur para escuchar programas antiguos o para recibir las actualizaciones de los nuevos programas. Así es, así que pueden visitar nuestra página en YouTube, nuestro canal, abonarse, dejar sus comentarios, contactarnos y como siempre un placer estar contigo, Maximiliano, analizando los temas de la actualidad internacional. Bien, bueno, gracias Raimundo. Espero hasta el programa número 21, que es el lunes. Y bueno, dejo un saludo para todos los oyentes y nos vemos pronto. Nos vemos, Maximiliano. Un saludo para ti, para todos los auditores, y será hasta el lunes. Chau. Chau.